¿Hacia dónde va Trump y su gobierno? Esta es la pregunta del millón para la que nadie todavía tiene respuesta. Sin más preámbulos, vamos a repasar de un vistazo los principales asuntos que nos han ocupado esta semana. Comencemos. Un atentado el jueves en los Campos Elíseos ha conmocionado la campaña electoral francesa. Un policía ha perdido la vida en el ataque y el terrorista fue abatido por los agentes. Además, 2 personas han resultado heridas. El Estado Islámico ha asumido la autoría de este atentado a 3 días de la primera vuelta de las presidenciales en Francia. La primera ministra británica, Theresa May, prepara un manifiesto electoral para acabar con la entrada de ciudadanos comunitarios en Reino Unido. May ha convocado esta semana elecciones anticipadas para el 8 de junio, precisamente para reforzar su liderazgo de cara a las negociaciones con la Unión Europea sobre el Brexit. La oposición venezolana, en concreto la Mesa de Unidad Democrática, ha convocado para este jueves una nueva edición de la denominada Madre de todas las marchas para llegar hasta la sede central de la Defensoría del Pueblo en Caracas, algo que los manifestantes no lograron el miércoles por el bloqueo policial, lo que desató enfrentamientos que dejaron 3 muertos y más de 500 heridos. Corea del Norte ha lanzado una nueva advertencia a Estados Unidos: no os metáis con nosotros. Pyongyang ha lanzado esta advertencia ante la posibilidad de que la administración de Donald Trump intervenga militarmente en la península coreana. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha defendido que Estados Unidos no engañó a nadie sobre el destino del grupo naval de combate liderado por el portaaviones de la Marina USS Carl Vinson. En un principio se informó de que se dirigía a aguas de Corea, pero sin embargo lo hizo dirección a Australia. El Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, anunció este miércoles que según su estudio es irrefutable que se usó gas sarín o una sustancia química similar en una localidad de la región siria de Idlib a principios de mes y que dejó más de 80 muertos. ¿Qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos a su programa de análisis y estrategia Asuntos Exteriores. En poco menos de 2 semanas, el presidente Trump ha hecho saltar por los aires todos los principios sobre los que iba a desarrollar su política exterior en función de lo que había anunciado a lo largo de su campaña electoral. Pero más allá de los efectos inmediatos de las recientes intervenciones militares, quedan muchas incertidumbres que despejar sobre su política exterior, que el nuevo inquilino de la Casa Blanca va a ejecutar. En los próximos meses habrá que verificar si existe una doctrina Trump, si se trata de reacciones extemporáneas o individuales y si estamos ante un gran teatro. Algunas de estas cuestiones son las que queremos analizar en nuestro programa de hoy, en Asuntos Exteriores. A pesar de las intensas críticas de Trump a sus predecesores, la acción en Siria sigue claramente la línea convencional de las últimas administraciones norteamericanas, demostrando una quizás inesperada vocación de continuidad y alimentando además la confianza de la comunidad internacional. A esto se suman las prudentes actitudes asumidas por el nuevo presidente estadounidense sobre las relaciones con Irán o sobre el anunciado traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. Se trata de una nueva política que se evidencia también en la distancia asumida respecto de Vladimir Putin y en la abierta cooperación con Europa. ¿Estamos ante la mayor estafa al electorado estadounidense? ¿Realmente el pueblo americano apoya esta nueva definición de la acción exterior? ¿Qué futuro nos espera en los próximos años con Donald Trump en la Casa Blanca? En este programa intentaremos entender las claves de las recientes acciones exteriores de Estados Unidos para determinar si existe una doctrina Trump o estamos ante una gran estafa. Como hemos visto, esta semana ha estado repleta de noticias sobre el asunto que nos ocupa. Veamos ahora qué opina nuestro invitado de hoy sobre el asunto. Enrique, muchas gracias. Gracias a vosotros. Enrique es director y presidente de MQ Global Net y es también analista de seguridad y defensa. Muchas gracias por estar con nosotros. En los últimos días hemos visto que el presidente Trump ha estado muy activo en los asuntos exteriores. Por ejemplo, ha mandado atacar Siria, ha también avanzado tropas por la amenaza de Corea del Norte y además ha enviado la que es llamada como la madre de todas las bombas no nucleares en Afganistán. ¿Todas estas acciones eran previsibles?
Bueno, conociendo a Trump, que ya presumía en campaña de que su política exterior iba a ser impredecible, casi como es él, no debería sorprendernos, ¿no? Yo creo que también ha sido consecuencia del propio proceso que se está produciendo en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se creó, las colonias decidieron que el presidente había que ocuparlo y había que darle muchos poderes en todo lo que tuviera que ver con la política exterior, para que dejara tranquilos las capacidades y las competencias de los estados y de los ciudadanos. De tal manera que Trump ha visto que donde realmente tiene una capacidad de acción y donde su personalidad realmente se puede volcar plenamente es en la política exterior. Lo que le pasó con el Obamacare y su pretendida reforma le ha hecho ver que si realmente quiere recuperar popularidad lo tiene que hacer a través de su política exterior, donde realmente tiene una gran cantidad de instrumentos puestos a su disposición. Dentro de eso habría que analizar cada caso en concreto, pero en Trump debemos acostumbrarnos a que una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace y otra cosa es lo que explica que hizo. Es decir, Trump desde su punto de vista tiene un objetivo claro con su política exterior, o realmente está siendo reactivo a las acciones que se están viendo. El proceso es más o menos similar para todos los presidentes que llegan a Estados Unidos. Todos prometen que se van a dedicar a los asuntos del interior y acaban dedicando su presidencia a los asuntos del exterior. Trump dijo que había que dedicar America First, o sea, los americanos primero, y 3 meses más tarde su secretario de Estado dice que Estados Unidos no puede renunciar a ser el sheriff del mundo. Cuando alguien es primera potencia, no puede estar mirándose el ombligo ni pensando en resolver sus problemas internos. En ese sentido, yo creo que Trump, más allá de un plan, lo que quiere es seguir con esa posición hegemónica y que en cierta manera se perdió en la última mandato de Obama, pero realmente Trump está en la misma línea de Bush o de Clinton o de Reagan, de hacer que realmente Estados Unidos sea un poder decisor en el mundo, y a partir de ahí pues desarrollará distintas estrategias, pero estamos más de lo mismo, y más de lo mismo que ha ocurrido con otros presidentes, quizá con un formato más diferente o más innovador en cuanto a su forma de comportarse, pero si analizamos los hechos individualmente, las estrategias tampoco son muy diferentes y no son estrategias irracionales, ¿no? ¿Qué peso tiene su gabinete en todas estas decisiones? Es decir, el presidente Trump toma decisiones y sigue consejos, o lo aconsejan realmente para todas estas acciones. Diríamos, él tiene un equipo, tiene una tríada de 3 personajes de muchísimo peso. El secretario de Estado Tillerson, el general Mattis y McMaster como consejero de Seguridad Nacional. Trump es un hombre acostumbrado a escuchar y a seguir consejos. Parece que todo lo improvisa, pero no creo que sea tan improvisador como parece. Y esos 3 grandes personajes, porque estamos hablando de 3 pesos pesados, son realmente los que están ayudando a definir unas líneas estratégicas. Ahora bien, el presidente le da su impronta personal y luego hay un problema muy de fondo. No se han creado todavía las estructuras de asesores, de consejeros. La gran mayoría de los altos puestos en la Secretaría de Estado siguen vacantes. O sea, al final es una acción muy individual de unos pocos personas en un mundo como es Washington, donde todas las decisiones son producto de papers, de papeles, de reuniones, de comidas, de intercambios de opinión. O sea, el proceso de construcción de la política de Estados Unidos era un proceso muy interactivo donde participaban muchos tipos de personas y muchos tipos de organizaciones. Ahora lo que tenemos es que todo eso al final es manejado por muy pocas personas que ni siquiera se han dotado de una estructura adecuada. Pero estamos hablando de personas, digamos, con un background y unas capacidades que no podemos pensar que sea algo caprichoso lo que ocurre, ¿no? Intentando analizar los 3 puntos más importantes de la política que actualmente está siguiendo Trump, en el caso de Siria, ¿a qué se ha debido esta nueva intervención cuando la política había sido no intervencionista? Bueno, está claro, o sea, Trump, como había dicho Obama, había puesto unas barreras, unas líneas rojas. El problema de Obama es que puso la línea roja y se traspasó la línea roja y no ocurrió nada, que es lo peor que puedes hacer. Trump había puesto una línea roja. Y casi diría que el uso de esas armas químicas fue precisamente para probar dónde estaba Trump. Y Trump no le quedaba otra opción
que actuar. O sea, no tenía un plan B, o actuaba o todo lo que pretendía o había venido vendiendo se venía abajo. Por tanto, la reacción era lógica, era esperada, estaba preparada, fue milimétricamente preparada, no fue una acción improvisada. Y obviamente otra cosa es qué hay detrás o qué se pretende con esa acción, pero diríamos no cabía una acción diferente a una reacción de ese tipo, porque si no, a día de hoy estaríamos hablando de Trump, el nuevo Obama. Y tras esta intervención en Siria, ¿qué se puede esperar? ¿Estamos más cerca de la paz? Hasta ahora lo que parecía que era la tesis era lo menos malo es que gobierne Assad, y Rusia ya se encargará de controlar que Assad, digamos, no sea el personaje que ha sido hasta ahora masacrando a su pueblo. En contra del criterio de Arabia Saudita y de Turquía, que estaban claramente posicionadas en contra de Assad. Diríamos, lo que ha venido a decir Trump es Assad no puede ser parte de la solución porque es parte del problema. Y por tanto, cualquier solución pasa por la salida de Assad. Claro, eso es muy fácil decirlo, pero la salida de Assad para poner ¿a quién? A los grupos terroristas que estaban apoyados por Al-Qaeda, para poner a los kurdos que están en guerra contra Turquía. O sea, la cuestión es, como pasa en Siria, el problema, lo fácil es quitar a alguien, lo difícil es construir algo después. Y a día de hoy nadie tiene un plan creíble para Siria, y mientras Rusia siga apostando a tener una presencia estratégica en Oriente Medio, que había perdido en los últimos 30-40 años y que ha recuperado ahora, va a ser muy difícil que realmente Estados Unidos, salvo, diríamos, un cambio brutal en todo el escenario, vaya a conseguir que Assad salga del gobierno, con lo cual creo que estamos, en términos de futuro, estamos seguramente más lejos de la paz de lo que estábamos hace 2 semanas, que no significaba que estuviéramos cerca. Y la paz es una cosa, la victoria es otra y la derrota es otra, ¿no? Hay que entender de qué tipo de paz hablamos. Ahora, yéndonos a otro escenario, en el caso de Corea del Norte, esta amenaza mundial, que así es como se transmite o como se ve, la habrá acogido como suya Trump. ¿Esta intervención será el fin del régimen norcoreano? Corea del Norte es una pieza, diríamos, en el tablero de la estrategia que maneja China. Porque uno diría, ¿por qué mantener a un tipo que está absolutamente loco, que manda a matar a su hermano, que hace esos desfiles tan pintorescos que parecen unos juegos florales? ¿Y por qué se permite que algo exista? Porque hay una potencia que tiene interés en utilizar esa capacidad, esa imagen que se transmite de fuerza en su, diríamos, en su posicionamiento geoestratégico. Y lo que ha entendido Trump muy bien, porque Trump, otra cosa no, pero sabe cómo negociar, él se ha dado cuenta que la llave para acabar con Corea del Norte es China. El problema es que China le va a pedir a Trump lo que le interesa a China, que es seguir teniendo abiertos sus mercados. Y Trump, cuando se reunió con el presidente chino, le dijo, vamos a tener una buena relación con China y vamos a llegar a un acuerdo favorable, lo cual seguramente los 25 o 30 millones que le dieron la presidencia a Trump del Medio Oeste y de las zonas industriales de Estados Unidos no se lo van a perdonar nunca. Pero Corea del Norte a día de hoy es una amenaza y es la amenaza en la que Trump cree que es más fácil conseguir un resultado concreto, que sería la caída del régimen. En todos los demás escenarios la posibilidad de éxito es muy remota porque es muy compleja, pero si él consigue realmente que caiga ese régimen y de alguna manera él se visualiza que él tiene algo que ver con esa caída, eso es un triunfo que justificaría casi una reelección para Trump, pero no tiene todas las llaves para conseguirlo. ¿Y qué camino entonces cree usted que va a seguir la relación de estos dos gigantes, de China y Estados Unidos, si se está utilizando como moneda de cambio una posible caída del régimen coreano? Con Trump, como decía, era impredecible, ¿no? Él dijo, vamos a hacer una política impredecible. Claro, debería ser impredecible para los enemigos, no para los amigos, ¿no? Pero lo que se han dado cuenta Trump es que China puede ser un gran aliado en su política estratégica. Y es quien puede realmente, o sea, pensar que Trump va a atacar Corea del Norte sin el apoyo de China es una locura, porque la reacción es así que es impredecible. Pero realmente Trump necesita tener unas buenas relaciones con China y a su vez necesita vender a su electorado que esas relaciones no le van a perjudicar,
pero al final las grandes potencias están llamadas a entenderse porque los lazos económicos son mucho más importantes que incluso las ambiciones estratégicas de cada uno de los países por separado. En el caso de la OTAN siempre se ha visto escéptico, ¿no? Pasó de decir que OTAN es una organización obsoleta a que no será más obsoleta. ¿Es solamente un juego de palabras o es más de lo mismo, un cambio que no sabemos a dónde va a parar? Yo creo que a Trump hay que interpretarle y sigue más o menos la misma estrategia en todas sus acciones. Trump decía una cosa, es capaz de decir la contraria, es capaz de volver a decir la anterior, de negar las dos. Él lo que quiere siempre es, primero, poner al adversario en una posición incómoda, y eso lo hace en general con todo. Y le pone en una posición incómoda él directamente o a través de un tercero. Segundo, se lo lleva a su terreno, le lleva a su casa de la Florida, se lo lleva a jugar al golf, se lo lleva a su terreno y justamente le dice a esta persona lo que no esperaba oír y que es lo que más le gusta oír. Y cuando ya lo tiene ahí en la mesa sentado, le dice, y por cierto, que no te había dicho que voy a atacar Siria. Y luego él interpreta todo eso a su manera, desacreditando las posibles explicaciones que puedan dar los demás que no se atreven a salir en público a desdecir lo que ha dicho el presidente. Y ese es su juego de estrategia. ¿Hacia dónde lleva? Es lo que tenemos que ver. Pero es un juego que se repite siempre. En el caso de la OTAN, ya había dicho Mattis cuando había venido que la OTAN era importante, pero su discurso no era ese. Su discurso era, estos europeos nos tienen que devolver todo el dinero que hemos puesto para su seguridad. Y tienen que gastar más, pero claro, gastar más para luchar ¿contra quién? ¿Contra Rusia? Puede ser, pero estamos todavía muy perdidos hacia esas líneas, hacia donde quiere ir. Por último, nuestra pregunta de oro, relación Trump-Rusia. ¿A dónde está llevando? Esta relación al principio parecía una especie de luna de miel, ahora parece que vuelven otra vez a una etapa de guerra absoluta. ¿Qué usted cree? Bueno, yo creo que Trump y Putin son los dos personajes que más se parecen en la escena internacional. Y cuando son dos personas con un gran ego, que son con una gran capacidad de influencia y de relación, obviamente el enfrentamiento es inevitable, simplemente por una cuestión de ambición. Creo que el trato que ha venido dando Trump a Rusia ha sido mucho más favorable que el que le dio Obama, pero al final necesariamente están llamados a enfrentarse porque tienen intereses estratégicos opuestos. El enfrentamiento es inevitable. Enrique, ¿y qué ha sido de la guerra en contra del Daesh y Al-Qaeda? ¿Tendremos algún resultado? Creo que se están produciendo, más allá de que esta intervención en Siria y esta posible división, Estados Unidos está movilizando tropas ahora mismo para el asalto a Raqqa. Ahí se están creando unas unidades de artillería sobre el terreno. Contra el Yemen, en Yemen contra Al-Qaeda también. Creo que vamos a tener resultados muy llamativos en unos pocos meses, sobre todo con lo que es la caída de Raqqa, para el cual ya diríamos las fuerzas están preparando, pero esperemos que en toda esta nueva trifulca, en este nuevo desorden que estamos hablando, veamos cómo las fuerzas empiezan a priorizar otra vez cuáles son sus realmente intereses y ver entonces si esa prioridad que parecía que era entre todos, que la lucha contra el Estado Islámico, no pasa a un segundo plano. Ese es el riesgo que corremos con todos los acontecimientos que han pasado y vamos a ver qué ocurre. Muchísimas gracias por esta entrevista. Se han quedado un montón de cosas en el tintero, así es que te invitamos a pasar con nosotros a la tertulia. Claro que sí. Pues vamos a ver ahora qué opinan nuestros invitados en el espacio de tertulia. Y bueno, entramos de lleno a nuestra tertulia. Tenemos hoy con nosotros a Javier Arias Borque, periodista, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gabriel Cortina, director de Artículo 30. Gracias por la invitación. Y se ha quedado con nosotros Enrique Navarro, director de MQ GlobalNet. Muchas gracias. De estar con vosotros. Pues el tema de hoy no puede ser más apasionante, no es nada menos que Trump. Esta semana, o en estos últimos días, ha ordenado atacar con misiles Siria. Ha también entrado en una guerra, entre comillas, con Corea del Norte y ha enviado a la llamada madre de todas las bombas no nucleares a Afganistán.
¿Estas acciones son previsibles, dado lo que venía diciendo en su campaña? Enrique. Yo creo que son previsibles porque obedecen, diríamos, a una línea muy estratégica que no ha variado en los últimos años. Varía que creíamos que Trump iba a echar el cerrojo del mundo y se iba a encerrar en sí mismo. Todos sabemos que Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos están sobre todo fuera de Estados Unidos. Y Trump además sabe que su única baza realmente para sacar todo su partido y todo su potencial que su propio ego alimenta es la política exterior, porque es, bueno, se ha visto en las encuestas, ¿no? La subida en 10 puntos de popularidad, porque el pueblo americano quiere líderes fuertes y quiere acciones contundentes que le demuestren que son la primera potencia del mundo. Javier. Sí, evidentemente yo creo que puede sorprender en algunos aspectos las iniciativas que ha tomado Trump, pero hay que tener en cuenta una cosa, cuando Trump se presenta a las elecciones en Estados Unidos, él al que se está dirigiendo es a su público, a sus votantes de base y sobre lo que incide sobre la política interior americana. Él en esos momentos deja muy de lado la política exterior. Lo que pasa es que cuando un presidente de los Estados Unidos llega y se sienta en la Casa Blanca, yo creo que comprende de inicio una cosa muy importante, y es que si quiere hacer América grande otra vez, como él vendía, Estados Unidos tiene que seguir siendo una potencia internacional. Y para eso, digamos que tenía la obligación de intervenir en todos aquellos conflictos donde la principal potencia del mundo tiene que intervenir, y además yo creo que le ha venido muy bien muchos de estas iniciativas en un momento donde su popularidad estaba muy baja, donde además había dudas sobre si estaba sometido o no al Kremlin. Yo creo que le ha servido en ese sentido para decir, uno, que él no está cerrado en América y que está dispuesto a ser un líder mundial; dos, que él no depende del Kremlin ni de Vladimir Putin; y en tercer punto, que está dispuesto a plantar cara a quien sea, ya sea Rusia, ya sea China o ya sea la mismísima Corea del Norte. Gabriel, ¿qué nos dices? Yo hago dos lecturas, un enfoque interno y otro externo. A nivel interno, en septiembre del 2013, Obama anunció que había una línea roja para intervenir en Siria. No lo hizo. Eso es un mensaje a la comunidad internacional, pero también a la nacional, que yo creo que le pasó factura. Fueron 1.400 muertos, en este caso fueron 85 muertos, creo que ha dicho la prensa, y el comandante en jefe de la nación más poderosa del mundo, que se llama Estados Unidos, y es Trump, pues da la orden de lanzar 58 misiles crucero, cuya logística no se improvisa. Yo también creo que no hay que olvidar el giro Asia-Pacífico, donde aparte de Corea del Norte tenemos pues, el gran escenario de lo que es la influencia china. Estados Unidos es potencia hegemónica global y necesita estar presente sí o sí en todos los conflictos globales. Antes hablaba Javier sobre el factor de la baja popularidad de Trump. Entonces podemos creer que todas estas acciones han sido también un poco reflejo o para aumentar su popularidad dentro de Estados Unidos. Yo creo que son un poco consecuencia, ¿no? Es decir, hay que ver dos factores. Uno, si él tiene que seguir siendo una potencia mundial, él tiene que actuar. Decía Gabriel muy bien, hablaba del eje Asia-Pacífico. Lo que está claro a día de hoy, y todos los expertos creo que coinciden, es que el futuro está en Asia-Pacífico, y ese futuro va a estar ahí con o sin Estados Unidos. Y es Estados Unidos quien debe decidir si quiere seguir siendo potencia hegemónica en ese futuro donde el mundo girará en torno a Asia-Pacífico, ¿no? Una zona donde está, por ejemplo, el 87% de la población mundial, o donde están 7 de los 10 ejércitos más poderosos del mundo ya en estos momentos. Claro, pero fíjate que, digamos, Trump se había hecho un mensaje muy claro, en el sentido de que iba a reforzar el ejército, las Fuerzas Armadas norteamericanas. Eso fue un mensaje que tuvo siempre muy claro. Y segundo, que Estados Unidos no iba a perder más guerras. Y esto es un posicionamiento brutal, porque quiere decir que Estados Unidos siente que ha perdido su rol o el papel que debería jugar, y que a su vez para tener ese rol necesita hacer un esfuerzo militar.
todo eso, si luego no, cuando llega la hora de la verdad no actúas, todo eso que ha venido diciendo se cae. Pero no es un poco ambiguo el mensaje, es decir, por un lado no voy a perder más guerras, pero por otro lado tampoco voy a intervenir, entonces... Bueno, yo no creo, o sea, si uno analiza todo lo que ha dicho Trump puede sacar todas las conclusiones, blancas y negras. Pero Trump no ha dicho que no fuera a intervenir. Nunca dijo, lo que dijo es, y lo que ha dicho siempre es, yo tengo que intervenir en aquellos sitios para proteger mis intereses, porque no olvidemos, cuando Estados Unidos interviene, lo que está haciendo es proteger los intereses de Estados Unidos, como no puede ser de otra manera. Luego lo que iba a decirlo es, aquí lo que vamos a hacer las cosas diferentes, y vamos a hacer América grande, grande no solo para los de dentro, sino sobre todo para los de fuera. Y no debe ser, o sea, Trump es un presidente republicano que cree en el poder de las Fuerzas Armadas como un instrumento de política exterior mucho más que cualquier otro. Y eso lo ha dicho siempre, no debemos sorprendernos de ahora decir, pero bueno, no decía estas cosas. Bueno, en campaña se dice muchas cosas, pero lo cierto es que no se está separando ni siquiera de las propias líneas estratégicas de americanas que sí abandonó Obama. O sea, Obama fue el primer presidente en 30 años que abandonó una línea estratégica poniendo unas líneas rojas que luego cuando se producían no había una respuesta, y la imagen que se ha quedado es que Obama realmente cambió esa política y Trump viene a devolver esa racionalidad a lo que ha sido la política exterior americana de los últimos 30 o 40 años. Claro, es que yo creo que el mensaje de poner fin a la doctrina Obama de Oriente Medio, esta de pasar de perfil por todo lo que acontece, es un golpe en la mesa muy fuerte que da ahora mismo Trump, ¿no? Es decir, Obama no apoyó una intervención armada en Siria en 2011, cuando se salía de un conflicto en Libia. Se estudió en el escenario internacional esa posibilidad. Estados Unidos no fue lo duro en aquel momento que debió ser, y a lo mejor el escenario que tenemos ahora en Siria es fruto de la dejación de las potencias internacionales. Entonces solo había dos frentes en conflicto, que era Al-Assad y era los rebeldes que en ese momento se habían levantado contra Al-Assad. No estaban todos el resto de jugadores que participan ahora en el tablero sirio, y yo creo que es vital y muy importante este gesto de Trump de decir, volvemos a Oriente Medio, volvemos a donde en su momento nos pusimos de perfil y dejamos que Rusia se convirtiera en el actor geoestratégico internacional principal, en el actor de referencia. Yo creo que es un mensaje que en ese sentido lanza Trump y que hay que tener muy en consideración. A mí también me gustaría resaltar si estamos discutiendo un hecho puntual o va a ser una trayectoria a seguir en el futuro, porque tiene consecuencias. A mí me parece que un riesgo muy importante, que es un equilibrio que va a estar encima de la mesa, es plantear el multilateralismo o unilateralismo. Con Bush ya se vio el riesgo de apostar uno solo en la partida, en este juego tan complejo. A mí me gustaría insistir en la legitimidad de estos actos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un protocolo que yo creo que hay que respetar. Y en este caso, pues, una nación fuerte y potente tiene la tentación de querer resolver él solo los conflictos. Y yo creo que es un escenario muy complejo que pasa factura. Pero entonces estamos hablando de una estrategia real o de una estrategia o de algo que no obedece a una estrategia, sino a una reacción en particular. Creo que la reacción es perfectamente medida. Durante mucho tiempo todo se basó en que Assad iba a dejar el poder. Y esa era la estrategia. Cuando Obama da marcha atrás es cuando interviene Rusia. Rusia no lleva interviniendo en el conflicto desde 2010 o el 11. Putin se da cuenta de la debilidad estratégica y dice, es el momento de que Rusia retorne a Oriente Medio. Pero Rusia entra para ganar, para poner a Assad en el poder. Y eso estábamos hasta el punto de que ya empezaba a haber un reconocimiento, incluso entre nuestra propia diplomacia, de que Assad, que era el problema, ahora es parte de la solución. ¿Por qué? Porque también el entorno de lo que hay alrededor es muy complejo. Entonces, lo que ha venido a decir Trump, cuidado, Assad no puede ser la solución. Y lo que ha lanzado este mensaje, y vuelve a sus aliados tradicionales, vuelve a Turquía y vuelve a Arabia Saudita, que no quieren a Assad. Entonces, él lo que lanza con este mensaje es decir, olvidaros,
Assad no puede seguir en el poder. Ahora vamos a discutir cómo lo sacamos, pero que hay una estrategia clara de que Trump no va a permitir que siga Assad, y estoy convencido que va a adoptar todas las medidas necesarias para que eso no ocurra. Entonces estamos siguiendo un buen camino, digamos, para llegar a una paz en el caso de Siria, por ejemplo. Yo es que a día de hoy veo muy complicada la paz en Siria por el enorme número de actores e intereses que hay sobre el terreno. Es decir, por un lado estamos viviendo una lucha internacional contra el terrorismo, contra Estado Islámico, con Jabhat al-Sham, con el antiguo Frente al-Nusra, con otras pequeñas milicias de corte islamista que están ahí. Por otro lado, vamos a ver un juego de intereses entre Estados Unidos y Rusia por ver quién es hegemónico en Oriente Medio. También hay otra partida que están llevando a cabo los países árabes. Por un lado, los chiíes, con Irán a la cabeza, bueno, el chií por referencia, que es Irán, por un lado, frente a todo el mundo árabe suní, con Arabia Saudí a la cabeza. Tenemos otro actor también que está ahí con sus propios intereses, que es Turquía. Turquía, que ha entrado, ha puesto pie en tierra en el norte de Siria para impedir que los kurdos, que son aquellos que parece ser que llevan la iniciativa en la lucha contra Estado Islámico, no puedan tener una región autónoma en el norte de Siria, y eso produzca un efecto contagio dentro de Turquía, ¿no? Y además también un poco con la excusa de proteger en esa zona a los turcomanos. Tenemos a Jordania, que vamos a ver cómo actúa con sus tropas en la frontera sur de Siria, porque tiene 1.600.000 refugiados en su interior, y además tiene el famoso campo de Rukban a sus puertas, con mucha gente de procedencia, digamos, complicada, ¿no? De zonas que ha ido perdiendo el Daesh y que no tienen muy claro quién son ni a dónde van. Por eso creo que hay tantos actores en este juego que a día de hoy es muy complicado saber cómo va a devenir en el futuro. Que yo creo que la única solución tendrá que pasar porque las grandes potencias, porque Estados Unidos, porque Rusia y porque los países europeos y árabes se sienten a negociar una vez se haya acabado con el principal peligro que existe en la zona, que creo que es Estado Islámico y Jabhat al-Sham. Por un poco lo que decía Gabriel, el multilateralismo más que solamente Estados Unidos defendiendo los intereses internacionales. Bueno, y luego hasta qué punto es... a ver, yo creo que es enfocarlo o desde la perspectiva de Trump, con su personalidad tan compleja y contradictoria, o desde la perspectiva de una política exterior global norteamericana, potencia mundial. Trump recientemente ha cambiado a personas claves en su gabinete, en puestos muy importantes. Trump, cuando coge el móvil para subir un tuit, yo creo que nos sentimos incómodos, porque es verdad. Entonces está tan ligada la personalidad del dirigente a la responsabilidad del puesto, que la incertidumbre, yo creo que la incertidumbre ha sido el tono común de los analistas. La comunidad estratégica, ahora hay muchos debates de qué quiere hacer Trump, pero si es que yo no sé lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Lo que sí que sabemos, como punto de partida por lo menos, es dónde está Estados Unidos y qué quiere, lo que ha dicho Enrique, de sus intereses. Entonces, a mí me parece todavía precipitado saber qué es lo que quiere Trump y cómo lo quiere. E insisto en los costes. Una cosa es una transacción empresarial, puedes hacer una fusión, una adquisición de las empresas, que es su experiencia, pero estamos en política exterior y es otro juego. Y tienes delante unos actores que van a mover ficha. Y otro de los focos rojos, como no, es Corea del Norte. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Es realmente una amenaza o es una simple parafernalia para que todos creamos que pueden hacer lo que quieren hacer? Hombre, yo creo que ante todo tenemos un problema, y es que una de las partes vive en la locura absoluta prácticamente desde que nació, ¿no? Entonces es complicado saber qué va a pasar en Corea del Norte cuando ese actor lleva preparado para una guerra que llevaba sin existir casi 50 años, que tiene todo un país absolutamente militarizado, pese a que se esté muriendo de hambre por otro lado. Y entonces me parece tan sumamente imprevisible que creo que
lo que puede ocurrir es difícil de predecir. Sí creo que ahí hay un factor fundamental para mantener la estabilidad en este choque que por un lado tiene a Corea del Norte y por otro a Estados Unidos, a Japón y a Corea del Sur, que es China. E incluso también Rusia. Creo que Putin va a querer jugar su papel en este tema. Claro, lo que pasa es que, diríamos, en el juego de la geoestrategia, diríamos, están los jugadores de ajedrez y están los peones. Y los peones son los que hacen el ruido. Entonces, Corea del Norte existe porque China necesita un peón estratégico, diríamos, que haga de poli malo frente a los Estados Unidos y sus vecinos, con los que tiene un historial de conflictos enorme. Y el régimen, uno diría, pero ¿por qué existe un régimen de este tipo que está como una cabra? O sea, un tipo que está loco y con esta parafernalia, estos tipos, esta forma de expresarse. Existe porque ese precisamente es lo que busca. Lo que busca es que el mundo vea a un tipo loco que es capaz de hacer locuras. Porque luego va el presidente chino, se reúne en Florida y le dice, ahora ¿cómo vamos a resolver este problema? Y el problema es este. Ahora, la solución de Corea del Norte, muy sencilla. El problema que tiene Trump es ¿quién va a resolver el problema de Corea del Norte? ¿China? ¿A cambio de un acuerdo favorable con Estados Unidos que hunda más la economía de Estados Unidos? ¿O realmente si Trump quiere sacar pecho de lo que ha hecho va a intervenir? Creo que realmente vamos a vivir unos momentos de presión porque Estados Unidos necesita una victoria, necesita una acción militar que produzca un resultado, ganar una guerra, lo que decía. Y la única guerra donde hay una victoria clara es Corea del Norte. Si cae el régimen, es victoria. Si no cae, es derrota. En los demás escenarios es impredecible el resultado. Gabriel. Yo con Corea me gustaría poner sobre la mesa un par de criterios previos. Primero, que se define a sí mismo como un Estado nuclear. O sea, el hecho de que desarrolle una política nuclear no es una anécdota, parte del ser de ese Estado. Lo digo porque eso es importante. Segundo, es el fruto de una filosofía de vida, que es el comunismo. Ya sé que es políticamente incorrecto, pero es así. Un totalitarismo, pues ahí lo tenemos. Siguiente, ¿qué pasó con las primaveras árabes? El líder de Corea del Norte dirá, mirad, si yo ahora soy flojo o manifiesto cierta tolerancia, me va a pasar como en Egipto, me va a pasar como en Túnez, me va a pasar como ahora al-Assad. Es decir, yo que tengo un régimen que, digámoslo así, no es democrático occidental, me van a penalizar. Y luego lo siguiente, bueno, yo creo que Corea del Norte hay que comprender su historia reciente, y yo creo que es una nación joven pero herida. Yo no veo una solución desde el punto de vista occidental a Corea del Norte, creo que necesita tiempo, creo que hay que hacerlo con ellos, y luego si hay una agresión militar es un juego de suma cero, porque bueno, pues lanzar misiles balísticos con cabezas nucleares tiene consecuencias. Y si se hace una teoría de juegos con ese caso, es apasionante, porque el que se va a enfrentar a Corea del Norte va a sufrir mucho. Entonces no es fácil. Pero al final todos los regímenes, como pasa en todas las grandes estructuras o en los partidos, se basan en una supuesta fortaleza que hace que todo el mundo apuesta a ese líder porque es fuerte, lo que tú decías, cuanto más fuerte seas y más imágenes más fuertes, más unidad. ¿Qué es lo que puede provocar? Y ya lo hemos visto en otros ataques, en otras guerras en el pasado, la intervención americana en Bosnia, o sea, algo que parecía que no había manera de resolverlo, han llegado los americanos con decisión y han resuelto. Entonces, si se percibe que Estados Unidos está dispuesto a no permitir estas bravuconadas y que está dispuesto a intervenir, el propio régimen va a caer, porque se retroalimenta de la propia fortaleza de sus desfiles, de sus maquetas de misiles de cartón piedra, de todo eso vive, pero donde realmente se perciba que hay un aliado, como dijo el vicepresidente Pence, que se le agota la paciencia estratégica y que está dispuesto a intervenir, cambia mucho los factores, porque tampoco China se puede arriesgar a que haya un conflicto, porque esa sí que sería la madre de todas las batallas. O sea, China, en ese sentido, China, ¿qué papel juega en este panorama? Yo creo que China principalmente es protector, por un lado, de Corea del Norte. Sin la ayuda china, Corea del Norte habría colapsado hace décadas, hay que decirlo. Pero China también yo creo que juega a un papel de mediador
porque una guerra nuclear, que es lo que podría terminar desatándose en Corea, no le beneficia. No le beneficia, claro. No le beneficia ni económicamente ni humanamente, porque su población se va a ver afectada. Es decir, creo que ellos tampoco se verían beneficiados, y creo que van a hacer todo lo posible para tratar de frenar un enfrentamiento a gran escala. Por no decir que es cierto que Corea del Norte creo que podría hacer relativamente poco daño a Estados Unidos, pero a Corea del Sur las imágenes dantescas que podríamos ver creo que harían palidecer a la comunidad internacional, y creo que antes de un verdadero conflicto China va a entrar en acción, y creo que es además es una buena oportunidad que va a tener Xi Jinping, el presidente chino, para venderse al mundo como, sí, un hombre de paz. Para él va a ser, propagandísticamente, es un escenario muy propicio. Y además económicamente también muy beneficiado con este nuevo tratado comercial. Es que ¿no? Hay que entender que en China, que es ahora que este capitalismo salvaje, ahí se quitaban el hambre a tortas hace 4 días. O sea, China es un país que depende de sus exportaciones, porque allí no hay ni consumo interno, todo depende de lo que compra Europa y Estados Unidos. Si eso lo pierde, y si Trump aplica una política proteccionista, o sea, China puede retroceder décadas. Entonces China tiene que medir muy bien sus pasos. China necesita crecer todos los años un 8 o un 10% para que el Partido Comunista siga gobernando en China, y eso no se convierta en un caos. Y si Corea del Norte es una amenaza a ese proceso, caerá Corea del Norte, porque si algo tiene el chino es que es muy pragmático. Los chinos son pragmáticos, no tienen principios, pueden cambiarlos todos los días, pero saben que necesitan de Occidente para crecer. Y Corea del Norte para China es menos que un barrio de una ciudad importante China, es intrascendente. Creo que realmente lo que ha hecho Trump, tanto en Siria como lo que está haciendo en Corea, es demostrar que está dispuesto a actuar, y a veces la política consiste en eso, en demostrar que estás dispuesto a hacer cosas, y que si se producen las haces, y eso es lo que Trump está llevándonos al convencimiento a todos. Mucha gente hoy se cree, más que hace 4 años, que Trump está dispuesto a atacar Corea del Norte. Y en todo este escenario de conflictos, Europa, ¿en dónde queda? ¿Qué tiene por hacer, o cuál sería el panorama que tenemos nosotros? Tal vez Europa europeos? Primero debería buscarse a sí misma. O sea, el problema es que jamás hemos tenido en Europa una unidad política o de acción de cara al exterior. Entonces lo que va a haber es muchos actores dando saltitos como enanos, intentando reivindicar su cuota de protagonismo, pero que difícilmente la van a alcanzar. Es decir, el Reino Unido está ahora demasiado preocupado en sus cuestiones internas, Alemania también, Francia también. Europa no se unió en su momento, no se mantuvo firme ni cuando hubo un genocidio en el este de Europa, en Yugoslavia, ni en ese momento Europa pudo mantener una voz firme. Esos que se habían reunido después de la Segunda Guerra Mundial y que dijeron que jamás se iba a volver a permitir un genocidio en Europa, unos años después estaban cada uno mirando al cielo diciendo vamos a ver si los americanos entran y resuelven esto. Es decir, Europa, el protagonismo que va a tener, va a tender a cero, va a ser una mera comparsa como lo es desde hace tiempo. Gabriel. Pues vamos a ver, comprendiendo el ser se comprende la acción, es decir, Europa no se origina para ser un actor geopolítico y con capacidad para afrontar ese tipo de retos, de conflictos. Si queremos resolver este tipo de conflictos, ya sea en Oriente Medio o en los que hemos señalado, si llamamos a Estados Unidos es una llamada de teléfono, si llamamos a Rusia es una llamada de teléfono, Moscú, si llamamos a Europa son 28 teléfonos, que se tienen que poner todos de acuerdo y dar una respuesta homogénea. Cuando se discutió el tratado con Irán o con Ucrania, fue Mogherini, el alto representante para la política exterior, pero también le acompañó un representante del Estado francés y otro alemán u otro inglés. Entonces, en esa mesa, Mogherini, ¿a quién representaba de verdad? Yo creo que Europa se enfrenta a, bueno, pues a su definición. También tengamos muy claro las capacidades que cada gran región global puede ofrecer. Y bueno, pues hacer uso, ¿no? Yo creo que Europa puede hacer un buen uso de la diplomacia,
soft power, poder blando, pero, y otra cosa serán Inglaterra, Francia, que están en el Consejo de Seguridad. Ya hablarían respondiendo a los intereses de Inglaterra o Francia, ¿no? Y luego también tenemos la gran potencia económica que es Alemania. Es muy complejo. Sí, pero fíjate que yo ahí sí que haría una visión un poco distinta, porque todo lo que decimos es cierto, ¿no? O sea, Europa está dividida, Europa no tiene una voz, y esto ya es como algo, ya es un tópico que se repite cada cierto tiempo. Tiene su forma de hacer, o sea, lo que estamos viendo en Trump, lo que creo que su error es que Trump usa la fuerza militar es un instrumento de la política exterior. Para Trump la fuerza militar es la política exterior. O sea, no se da cuenta que convierte la herramienta en la finalidad y cree que con eso va a resolver todo. Europa tiene otra visión, pero al final, ¿qué ocurre? Al final, los principios y los valores son los que nos hacen diferentes. Lo que hace que realmente hablemos de buenos o de malos o de gente que nos amenaza o no, son los principios y los valores. Valores de libertad, valores de respeto, de democracia, de integración social. O sea, y eso es Europa. No es ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos es un aprendiz de Europa. Pero quien representa, quien nucleariza los valores que nos hacen fuertes y que nos hacen realmente importantes, eso es Europa. El americano, desde que nace, quiere casarse con una princesa o un príncipe europeo. Todo su mundo es Europa. O sea, todo el mundo quiere ser europeo. Los refugiados, ¿dónde van? Van a Europa. O sea, Europa necesita entender que tiene una gran capacidad. Pero Europa no va a ser irrelevante porque al final todos quieren tener Europa. Y bueno, muy brevemente, nos quedan escasos 2 minutos. La convocatoria de elecciones en el Reino Unido obedece a una estrategia de Theresa May para reforzar su posicionamiento frente al Brexit. ¿Y cuáles son o cuáles creen que van a ser los resultados en las elecciones de Francia? Javier. Pues de forma rápida, creo que los británicos se han metido en un lío del que no saben cómo salir. Evidentemente, Theresa May se tiene que sentir fuerte para llevar una negociación en la que no tengo muy claro ni que ella misma crea. Las encuestas dan que podría ganar por una amplia mayoría debido a que el Partido Laborista ahora mismo está prácticamente destruido y evidentemente creo que lo hace para reforzarse. Sobre las elecciones francesas, pues tengo muchas dudas sobre lo que va a pasar. Las últimas encuestas están reflejando a 4 candidatos prácticamente empatados después del impulso que en los 2 últimos meses ha tomado Mélenchon, el candidato de la extrema izquierda francesa, y no sabría predecir quiénes son los 2 candidatos que van a estar el próximo 7 de mayo en la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Gabriel. El riesgo de una isla es aislarse. Yo creo que el Brexit lo está consiguiendo. Los 2 principales estrategas del Brexit ya no están en escena y Theresa May se enfrenta a una gran contradicción y una gran incertidumbre. De todas formas, Inglaterra bueno, pues también tiene mucha experiencia histórica en saber salir airosa de este tipo de problemas. Será una buena oportunidad, por cierto, para crear o empezar a dibujar una industria de defensa europea, por cierto. Y luego a nivel de Francia, bueno, pues también Francia se enfrenta pues a una incertidumbre interna, ¿no? Me preocupa el tema sociológico de la migración, la integración de este tipo de comunidades, y luego es el eterno discurso de más Francia, ¿no? Yo creo que Francia, bueno, pues también necesita un discurso político que no solo se mire a sí misma, sino que también en un entorno en el que está obligado a moverse, ¿no? ¿Quién ganará? Yo no lo sé, pero bueno, pues la incertidumbre dicen que es como el escenario español, con el Golden Boy, no lo sé, pero desde luego que son vecinos y necesitamos un resultado por lo menos beneficioso para España, ¿no? Enrique. Bueno, lo que ha hecho Theresa May tiene todo el sentido. Primero, es una líder que no ha ganado unas elecciones y tiene que afrontar la negociación más importante en la que ha estado el Reino Unido en los últimos 50 años. Y para eso necesitas la legitimidad de las urnas. Segundo, está en una situación en la que puede machacar al UKIP, puede machacar a los
laboristas, y la única cosa que tiene es que la experiencia nos dice que cuando convocas elecciones para ganarlas, a veces las pierdes. Y vamos a ver qué hace Tony Blair. Tony Blair está abanderando el movimiento anti-Brexit y podría dar una sorpresa si es capaz de articular en un sistema como el británico electoral muy complejo algo de esto. En Francia el problema es terrible. El problema es terrible porque se está produciendo una radicalización del voto. Y si vamos a una segunda vuelta Mélenchon-Le Pen, Le Pen será presidente de Francia. Y eso es el final de Europa. Hombre, es que ya solo que esos dos jugadores, los dos grandes extremos de la política francesa, puedan concurrir a una segunda vuelta, yo creo que es absolutamente terrible. Es un escenario. Podemos empezar incluso a poner en riesgo la permanencia de la Unión Europea. No, totalmente. Si gana Le Pen o Mélenchon, yo creo que el voto francés está mucho más en el centro derecha que en la izquierda. El voto iría a Le Pen, y Le Pen, Francia, Europa no existe sin Francia. Ya está, y se acabó, y entraríamos en una crisis de la que no hemos tenido pesadillas todavía de suficiente tamaño. Sería algo terrible para Europa. Estaremos ahí para contarlo, ¿no? Así es. Si nos dejan. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esta es una tertulia, ha sido una tertulia muy interesante, que sin duda alguna nos deja todavía algunas dudas en el tintero, pero muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a ustedes también por estar con nosotros. Los invitamos el próximo viernes en punto de las 22 horas en Libertad Digital Televisión, y también nos pueden ver en la página web de Libertad Digital. Hasta luego.